colectivo comunal. No advertí el dictado de esta sentencia en la Sala Superior. Parece que es demasiado reciente, aunque mi intención es no desligarme de la materia electoral. No puse atención este miércoles de qué fue lo que se resolvió. Pero no se puede garantizar que el voto sea secreto. ¿Cómo garantizamos que es secreto? Nos dice el autor, tiene que llegar el mensaje, si es por internet, a un servidor. Y cualquiera que sea el sistema, creo que tendría que pasar por un servidor. Y en consecuencia, en el servidor quedan todos los datos. 2 de mis hijos son ingenieros en sistemas y una es ingeniera en mecatrónica. Y un día les pregunté cuál es el mejor sistema para comunicarme y que nadie descubra mis llamadas o que nadie pueda enterarse de mis llamadas o de mis mensajes. Me dijeron quizá por señales de humo, porque no hay otro método. Pero en clave, ¿no? Siempre habrá un servidor a donde llega el mensaje y de donde parte para el destinatario. Y ahí queda la huella, ahí queda el mensaje. Entonces, el voto, sea colectivo, que ya no podrá ser secreto, o sea individual, pero por estas vías mecánicas, siempre quedará la posibilidad de saber por quién votó. Y lo que es peor, leía en algunas líneas, puede haber, no sé si se diga así, malware. Yo no sabía la palabra, la acabo de aprender. ¿Sí? Un elemento que distorsione el sentido del voto. Yo puedo votar por A y al hacerlo por vía mecánica o electrónica, el voto puede ir al candidato B. Todo por esta intermediación, que viene el otro problema. Ya no fue el voto directo, cuando menos no el directo, no en el sentido jurídico que se le da o se le debe dar, sino el voto directo material, sino que es indirecto y en consecuencia manipulable. En fin, muchos son los problemas que se pueden presentar y solo toco uno, porque creo que ya me excedí del tiempo. Solo toco uno más. ¿Quién nos garantiza que solo votan los nacionales? ¿Cómo evitar que voten los extranjeros? Y no estoy entrando al problema, por supuesto, del voto del mexicano en el extranjero y en contraposición del voto del extranjero que está en territorio nacional. Es otro tema, otro problema. Simple y sencillamente que el ciudadano nacional sea sustituido, y tampoco hablo de la coacción que se puede dar, que sea sustituido por un ciudadano extranjero, que sea el que vote. ¿Cuántos analfabetas están allende el Bravo, para no hablar de otros lugares? Y alguien que muy comedido, ¿verdad?, que haga el favor de votar por él. ¿Cómo se ha votado durante décadas en México por el PRI? Que si no quieres al PRI, táchalo, ¿no?, para poder agregar algo más a la picaresca política a la que hacía alusión el señor consejero don Javier Santiago. En fin, hay muchos temas. Yo llego a la misma conclusión. ¿Voto electrónico? No. Qué bueno que ya no estoy allá, porque habría sumado a los casi 1000 votos particulares que emití en 10 años, uno más. Ahora podré decirlo desde la academia, pero ya no contará para efectos de resolución. Gracias, consejera, muy amable. Doctor, muchas gracias. Me parece que el tema, efectivamente, es un tema que está a debate y que tiene un impacto muy fuerte en el caso de Jalisco, porque en este año vamos a iniciar, de hecho estamos iniciando ya preparativos para la difusión del voto de los ciudadanos jaliscienses en el extranjero, que en el 2018 elegirán gobernador del estado. En ese sentido,
estas reflexiones son muy relevantes para el destino que tendrá pues esta medida y sus efectos, especialmente para la entidad. Entonces ahora me voy a permitir darle la palabra al autor de esta obra, que tal como ya se ha mencionado, bueno, no solamente tiene una larga trayectoria y experiencia en el tema electoral, sino también es un experto en informática y en los procesos de esta naturaleza. Entonces, sin más, les comento que Rodolfo Torres Velázquez es un especialista en materia electoral, como ya lo dije, funcionario y científico mexicano, que es actualmente presidente del Centro de Estudios de la Ciudad de México, columnista del diario La Crónica de Hoy, doctorado en Ciencias de la Computación e Ingeniería de Software por la Universidad de Newcastle, Australia, y tiene una maestría en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Es ingeniero químico petrolero por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Su experiencia pública abarca 26 años en diversas instituciones del Estado mexicano. Fue director de informática del Instituto Electoral del Distrito Federal y coordinador técnico del proyecto Urna Electrónica en ese mismo instituto. Actualmente es coordinador de asesores del consejero Javier Santiago en el Instituto Nacional Electoral. Rodolfo. Debo empezar agradeciendo su asistencia en primer lugar, que me acompaña en esta presentación. Agradecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a su presidente Guillermo Alcaraz, a la consejera Beatriz Rangel, desde luego al doctor Flavio Galván, que muy gentilmente aceptó participar en esta presentación, una persona con sus credenciales, es un honor tenerlo aquí. Agradecer al consejero Javier Santiago, quien es mi colega en el Instituto Nacional Electoral, trabajo con él, nos conocemos hace varias décadas y ha sido muy generoso en aceptar participar. Quisiera compartir con ustedes cuál fue la motivación para escribir este libro. Creo que eso da una idea de, a final de cuentas, el propósito que buscaba yo. Y tiene una inquietud de origen de mi formación en el área informática, mi segunda vida académica, y en lo electoral. En la parte informática, porque creo que nos movemos en dos polos. Bueno, la administración pública se mueve en dos polos. Uno que es usar las computadoras como un nuevo mobiliario en las oficinas, sin entender muy bien a bien para qué sirven, y simplemente es para dar una apariencia de que hay cierta modernidad, pero no más allá. La otra, el otro lado de la bipolaridad, es esta fascinación tecnológica que no importa muy bien para qué, pero hay que modernizarlos. Y todo lo que, así como decían o dicen los abogados, de que lo que no está en el expediente no existe, algunos abogados sostienen, así es hoy día. Lo que no está en Internet no existe. Y entonces hay que llevar la votación a Internet, porque qué cómodo sería que desde nuestra camita el domingo, sin tener que ir a la casilla, en un día de descanso, en un día familiar, ir a perder el tiempo para votar y que no estamos seguros si nos van a hacer caso o no en nuestro voto, si va a servir de algo. ¿Por qué no, en lugar de perder ese tiempo, pues hacerlo de nuestro teléfono? Si hacemos transacciones electrónicas y la gente dice no pasa nada, se les olvida que los bancos tienen una reserva dedicada al fraude cibernético para proteger y darle cobertura a acciones fraudulentas vía estos medios. Se dice, bueno, pues es muy fácil, ¿por qué no nos movemos hacia ese medio? Esa fue la preocupación, es decir, vamos a tratar de diseccionar qué es el voto en primer lugar. Por eso el primer capítulo es, analicemos el voto como derecho político fundamental y argumento de que tiene que conceptualizarse como subderechos, conexos con el derecho principal, que es el ejercicio al voto. ¿Por qué es importante verlo como subderechos? Porque hay que hacer énfasis en que es obligación del Estado garantizar que esos subderechos y el derecho primordial se garanticen. Entonces, no es solamente que se vote, es que el Estado está obligado a garantizar que sea libre, que sea secreto, que sea universal, que sea directo. Por eso ese enfoque. Segundo, había que diseccionar
quitarle ese velo aparente al acto de votación en casilla, que se ve por algunos como un ritual carente de sentido, como un ritual arcaico, en consecuencia obsoleto, del que hay que desprendernos. ¿Para qué imprimir tantas boletas? ¿Para qué hacerlo de los funcionarios, capacitarlos, prepararlos? Bueno, porque el origen de esto es asegurar el que tengamos un entorno, una burbuja, digo yo, de seguridad, para que el votante, el elector, pueda ejercer su derecho en libertad, en secrecía y en consecuencia en libertad, decía. Esta disección me llevó a tratar de identificar ciertos componentes y bien lo decía el doctor Flavio Galván respecto a uno de los argumentos que hay en el libro, que yo diría que es la premisa primordial, que es que la autoridad no solamente como se hace normalmente, declara al triunfador y dice, bueno, sumo las actas, sumo los votos y ganó fulano. Y esa es mi tarea, yo organicé la elección y ahí se acaba. Cuando los procesos son tan reñidos como está ocurriendo hoy día y que se prevé que para esta elección va a ser en tercios o en cuartos, pues ya tenemos un problema serio para demostrar, y ese es el punto, que corre a cargo de la autoridad, y por eso la importancia de plantear primero que es obligación del Estado garantizar la vigencia de esos subderechos. Es obligación de la autoridad electoral demostrar que los resultados son como se muestra o se publica que son. Porque todo candidato y todo ciudadano tendría derecho a decir, a ver, explíqueme, cuando trasladaron las boletas de tal punto A al punto B, si eso fue legal. Entonces, hoy día, pues hay todo un mecanismo, hay minutas, hay actas, hay autoridades involucradas, hay fuerzas de seguridad involucradas. Por eso había que hacer la disección de los elementos y por eso identifiqué tres componentes, el de los objetos trascendentes que le llamo, porque tienen que ser trascendentes en el tiempo para que al final sean la materia útil para demostrar que los resultados son como se dice que fueron. Y también identificar qué procesos sufren esos objetos para garantizar que sean íntegros al tránsito de un proceso, de una etapa hacia la otra. Y qué actores que aportan confianza intervienen en cada uno de esos procesos. ¿Por qué era importante hacer esta disección? Porque hay que plantear un método de análisis, porque ahorita conocemos estos medios o estos mecanismos de votación, pero pueden surgir otros. Y hay que ponerlos a la luz de estos filtros u otros mejores que se desarrollen seguramente. Pero la idea es despertar el interés, la necesidad de que necesitamos un método, porque estamos obligados hoy día a entender que la tecnología no es ni una fascinación ni un mobiliario. Las compañías, las organizaciones que logran entender que